Esta fórmula va a generar un consumo de bicarbonato por la unión con hidrogeniones, por lo tanto el bicarbonato va a estar disminuido, y una disminución del dióxido de carbono por la hiperventilación generada como mecanismo compensador para eliminar a nivel pulmonar este gas. ¿Sí? Esta compensación a nivel respiratorio se genera en pocos minutos. De hecho, una de las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica es la taquipnea, justamente por digamos, la activación de este sistema buffer, que es el más importante, ¿no? Entonces dijimos, la unión de los hidrogeniones presente en cualquier acidosis metabólica, unida al bicarbonato, va a generar un consumo del bicarbonato, por lo tanto una disminución del mismo, la formación de ácido carbónico, que la descomposición del mismo va a generar agua y dióxido de carbono, y siendo el dióxido de carbono que se va a eliminar a nivel pulmonar. ¿Sí? En el caso del bicarbonato, obviamente se reabsorbe a nivel de riñón, se metaboliza a nivel del hígado, y los hidrogeniones también se eliminan por riñón, se metaboliza a nivel hepático, y la compensación metabólica, esta diferencia de la pulmonar o la respiratoria, que se da en minutos, esto se da generalmente en horas. Los mecanismos de compensación renal son un tanto más lentos que el respiratorio. ¿Sí? Bien, entonces, hecho este pequeño repaso del sistema buffer, eh, del más importante de todos, ¿no? Y recuerden ustedes que dentro del sistema buffer intervienen también otros iones como los sulfatos, las proteínas, sobre todo la albúmina, como mecanismos, la hemoglobina, que tienen una pequeña acción, pero principalmente, digamos, el principal sistema es este que hicimos mención recién, en el cual intervienen el riñón, el hígado y el pulmón. ¿Estamos? Cuando hablamos ¿cómo vamos a evaluar un estado ácido-base? ¿Sí? ¿Alguno sabe? Gasometría. Claro, el estado ácido-base, la única forma de uno poder analizarlo a través de una gasometría arterial. ¿Qué es eso? Es un análisis de laboratorio donde se obtiene una muestra de sangre a nivel arterial, ¿sí? Puede hacer venosos también, puedo hacer, por ejemplo, si pongo un catéter de vía central o un catéter de Swan-Ganz, hacer uno a nivel de la aurícula derecha, o de la vena cava superior, para tratar de determinar la presencia de saturación venosa mixta, por ejemplo, en un paciente con una sepsis grave, un estado de shock. Es decir, puedo hacer gasometrías, pero la que nos compete ahora, en virtud del análisis del estado ácido base, es la determinación de una gasometría, que es tras la obtención de una muestra de laboratorio a través de una punción arterial. Generalmente para obtener esta muestra yo puedo usar los accesos radiales, eh, eh, humerales, femorales, ¿sí? Generalmente siempre trato de usar el radial porque ante alguna complicación a nivel de esa arteria, obviamente tengo un doble sistema de irrigación a través de la rama cubital, entonces generalmente tiendo a no comprometer la circulación. En cambio, la humeral, si yo llegara a lesionar a través de la punción, que siempre ese riesgo está presente, obviamente condiciona la lesión del único vaso que tiene a ese nivel, ¿sí? Entonces, generalmente la obtención de la muestra es por vía radial. Eh, ese, esa, ese laboratorio generalmente se va a dar en un orden donde el bioquímico nos informa 6 valores. El primer valor corresponde al valor del pH arterial, el segundo valor corresponde al del dióxido de carbono, el tercer valor corresponde al del oxígeno, el tercer valor corresponde al bicarbonato, el cuarto valor, perdón, el quinto valor corresponde al exceso o déficit de bases, dependiendo si es un valor positivo o negativo, y el sexto valor corresponde a la saturación de oxígeno. ¿Sí?
Entonces, nos van a dar en una secuencia 6 valores. Y esos 6 valores van a ser en ese orden. pH, PCO2, PO2, bicarbonato, exceso o déficit de bases y saturación de oxígeno. Ahora, el rango de valores normales son esos que están enunciados ahí en la diapositiva. El pH normal varía de 7.35 a 7.45, es decir, 7,4 más menos 0,05, ¿sí? El pH neutro tiene un valor de 7, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un valor ligeramente elevado del calótico, diríamos, y que hace que el valor de nuestro pH sea de 7.35 a 7.45. Hablamos de acidosis cuando el pH está por debajo de 7.35 y de alcalosis cuando está por encima de 7.45. Va a ser una acidosis descompensada si el valor está por debajo de lo normal, dijimos menos de 7.35, y una alcalosis descompensada si el valor es igual a 7.45 o más. Porque puede el paciente estar con acidosis o alcalosis compensadas. Y cuando hablamos de compensadas, nos referimos al valor del pH. ¿Sí? Si el pH está dentro de un rango normal, pero el resto de los elementos están por fuera del rango, el paciente va a tener un desequilibrio de su estado ácido-base, que puede ser tanto alcalosis como acidosis. Pero al estar el pH normal, hablamos de acidosis o alcalosis compensada. O sea, no es porque el paciente está taquipnéico, lo está compensando, o porque el riñón obviamente está generando mecanismos de compensación, que uno habla de compensado. Compensado hablamos cuando el pH, todos los sistemas de compensación están activos y generan una normalización del pH, pero no una normalización del resto de los valores que nos permiten decir que el paciente está en acidosis o en alcalosis. Mientras que si el pH está por fuera de ese rango, obviamente hablamos de una situación de acidosis, si tiene un pH menos de 7.35, o alcalosis, si tiene un pH de 0.745 o más, descompensada. ¿Se entiende el concepto? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? Sí. ¿Qué quieren? Esto mismo que hablamos recién. Bien. Dijimos que el pH normal de un paciente es de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Nosotros podemos tener un desequilibrio, ya después vamos a ver algún ejemplo, cuando aún así, cuando el valor del pH aún así esté normal. Si yo de pronto tengo un bicarbonato de 18, una PCO2 de 32 y tiene un pH de 7,35, el paciente está con una acidosis metabólica compensada porque mi pH es normal. Sin embargo, el bicarbonato está disminuido y el dióxido de carbono producto de la hiperventilación está disminuido. ¿Sí? Es decir, el pH se mantiene dentro de valores normales a pesar de que los mecanismos de compensación, obviamente, aunque el paciente esté descompensado, van a estar activos, pero en este caso los mecanismos de compensación generaron que aún el paciente tenga un desequilibrio, pero esté el paciente compensado. ¿Sí? Cuando el paciente está fuera del rango del pH normal, ya hablamos de un desequilibrio, ya sea tanto acidosis como alcalosis, pero descompensado, porque sus mecanismos de compensación no han permitido que su pH esté normal o dentro del rango que nosotros hablamos de normalidad, ¿sí? Que es ese rango ahí bastante estrecho, 7.35 a 7.45. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. El dióxido de carbono normal va a ser correspondiente a un valor de 35 a 45 milímetros de mercurio. Yo por ahí siempre les digo a los alumnos, recuerden el valor del pH. Si ustedes le sacan el 7 al pH, les va a dar el rango normal del dióxido de carbono. O sea, se comparten ahí el 35 y el 45 del pH con la presión parcial del dióxido de carbono. La presión parcial de oxígeno
va a estar, debe ser superior a 60 milímetros de mercurio. Pero en realidad tanto la presión parcial de oxígeno como la saturación de oxígeno no me sirven a mí para definir un estado ácido-base. Yo para definir el estado ácido-base voy a necesitar el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿sí? O el déficit de bases eventualmente, porque el bicarbonato y el déficit de base obviamente están emparentados. Pero la oximetría y la saturación me van a permitir saber o decir que si el paciente está con hipoxemia o no, pero no van a ser, digamos, no me van a ayudar a definir a mí el desequilibrio de su estado ácido-base. Solamente me permiten conocer el nivel de oxigenación. ¿Bien? El bicarbonato tiene un valor de 20 a 26 miliequivalentes por litro, ¿sí? El valor es de 23 más menos 3, o sea, de 20 a 26 miliequivalentes por litro. Y el exceso o déficit de bases es igual a 0 siempre. En un estado de equilibrio es de 0. Ahora, se puede extender desde menos 3, o sea que yo ahí tendría un déficit de bases de menos 3, a un exceso de bases de más 3, que es lo mismo decir 0 más menos 3, ¿sí? Mientras más negativo sea el valor, más déficit voy a tener. Quiere decir que yo estoy en deuda de bases. Si yo tengo un valor por encima de 3 francamente positivo, quiere decir que yo voy a tener un exceso en mi estado ácido básico, ¿sí? Y por último, la saturación. La saturación de oxígeno me va a informar, obviamente va a estar en correlación, si ustedes se acuerdan, en la curva de disociación de hemoglobina, en virtud de cómo se fija el oxígeno, 60 milímetros de mercurio es el punto de corte donde me corresponde un 90% de saturación de oxígeno. Yo en esa curva de disociación de la hemoglobina debería estar por encima del 90%, por encima de 60 milímetros de mercurio. Y eso hace referencia solamente a la oxigenación. En la curva esa de disociación de la hemoglobina, si ustedes tienen presente, la curva tiene una pendiente bastante acelerada de comienzo y después una pendiente menos pronunciada a partir de 90. Es decir, grandes incrementos a partir del 90% en el aporte de oxígeno me van a llevar a ligeros aumentos en el cambio de la saturación. En cambio, a partir de 90 milímetros de mercurio, la pendiente se hace bien marcada y pequeños cambios de la presión parcial de oxígeno van a llevar a grandes descensos de la saturación, ¿sí? Eso después ustedes, cuando valoren los pacientes de acuerdo a la condición clínica y la oxigenación, van a ver que pasar de 80 a 82%, de 80 a 85 cuesta más que pasar de 90 a 92, que tiene que ver con esta disociación, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un repaso de lo que habíamos dicho recién, valores por debajo de 7.35 implican que hay un nivel de hidrogeniones elevado. Y si tenemos un nivel de hidrogeniones elevado, significa que el paciente está en acidosis. Valores por encima del pH de 7.45 indican que los hidrogeniones están disminuidos. Significan que existe un nivel de alcalemia. ¿Sí? ¿Estamos? Que el pH esté normal puede significar tres cosas. Que esté normal verdaderamente, donde no exista un trastorno ácido-base. Que existan dos o más trastornos del estado de equilibrio ácido-base con efectos contrapuestos. Suele ser infrecuente, por ejemplo, que yo tenga una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica, entonces el pH va a tender a estar normal, pero tengo los dos desequilibrios ahí presentes, ¿sí? O por último, es decir, que los mecanismos de compensación hayan permitido que el pH de nuestro paciente sea normal, sí, pero sin embargo está el desequilibrio presente o el trastorno está presente, pero aún así el pH es normal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Y haciendo el análisis de las otras variables, de la presión parcial del dióxido de carbono, del bicarbonato y o del exceso de base. ¿Sí? Es decir, yo podría hacer una valoración del estado ácido-base del paciente con tres variables de esas 6 que yo les mencioné. El pH,
el dióxido de carbono y el bicarbonato. Porque el exceso de déficit de base, es decir, si yo tengo aumentado el bicarbonato, obviamente voy a tener más bases, mi exceso de base va a ser bien positivo. Si yo tengo poco bicarbonato, el bicarbonato está disminuido, el déficit de base va a ser más marcado, va a estar bien negativo. Es decir, tanto el bicarbonato como el exceso de déficit de bases están totalmente en relación su valor. O sea que con yo, teniendo tres variables, como el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, voy a poder valorar el estado ácido-base de mi paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Así como dijimos anteriormente, es decir, la fórmula puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de dónde está el problema primario. Si el problema primario es respiratorio, es que va a intentar compensar el exceso de dióxido de carbono, va a ser el riñón generando más bicarbonato, y si el cambio primario está en el consumo metabólico, la disminución del bicarbonato, el pulmón va a ser el que va a tratar de mantener el pH tratando de liberar más dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, algo que tengan? Bien. Vamos entonces a hablar del primer, digamos, este es como el más importante muchas veces y el más por ahí complejo a veces de entender, porque este se lo puede a su vez clasificar en dos grupos, que son los pacientes que tienen acidosis metabólica con anión GAP aumentado y los pacientes que tienen acidosis metabólica con hipercloremia o anión GAP conservado. ¿Sí? Bien, eso ya lo vamos a ver en un momento. La acidosis metabólica implica, entonces, como cualquier acidosis, una caída del pH. ¿Y eso es por qué? Por un aumento de la actividad de los hidrogeniones. O sea, recuerde usted que el pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Si yo tengo más concentración de hidrogeniones, voy a tener menos pH. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo aumento de hidrogeniones, obviamente eso va a generar que mi pH sea más bajo. ¿Sí? Obviamente que el grado de acidosis de nuestros pacientes va a depender de la gravedad del proceso metabólico que generó la descompensación, obviamente de la capacidad buffer de la compensación, de la eficiencia tanto de la regulación renal como de la respiración en lograr la mejoría o la compensación de nuestro paciente. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los mecanismos más comunes? El más común es que se consuma bicarbonato por una disminución en la excreción de hidrogeniones, es decir, hay una menor salida de hidrogeniones, por ejemplo, en una insuficiencia renal, y eso va a generar que se consuma bicarbonato. Recuerden la fórmula: hidrogeniones más bicarbonato igual a ácido carbónico igual a agua más dióxido de carbono. Entonces va a haber mayor, esa fórmula la voy a tratar de desviar hacia la derecha para que el paciente hiperventilando disminuya, trate de eliminar dióxido de carbono y genere cierto mecanismo de compensación y mejoría del pH. ¿Sí? Puede pasar que haya un consumo mayor de bicarbonato por un aumento en la producción de hidrogeniones, por ejemplo, en pacientes con una sepsis grave. Sí, puede pasar que haya acidosis metabólica porque se pierda bicarbonato, o en cuarto lugar porque se diluya el bicarbonato. ¿Estamos? Esos serían los mecanismos que nos puedan generar un estado de acidosis metabólica. Bien. Dijimos que las acidosis metabólicas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Estos grupos van a depender de cómo está nuestra brecha aniónica. Ustedes imaginen dos torres, dos columnas, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. O sea, si hay más cantidad de iones hidrogeniones, es más ácido el pH. claro. Bien. Recuerden por eso que el pH
es igual al logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. O sea, que si yo tengo más hidrogeniones, el pH va a estar disminuido. Bien, gracias. Si yo tengo, ustedes recuerdan la primera diapositiva, acá. Si yo tengo aumento de los hidrogeniones, ¿qué voy a tener? Más unión a bicarbonato. O sea, con lo cual voy a tener más ácido carbónico, pero voy a tener menos bicarbonato. ¿Se entiende? Entonces, si tengo aumento de hidrogeniones y consumo de bicarbonato, mi paciente va a estar en acidosis. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Ustedes imagínense las torres gemelas, o sea, dos edificios, ¿no? Dos columnas. No lo tengo ese gráfico acá. Dos columnas, las torres gemelas. Una de las torres, ¿sí? Es solo sodio. ¿Se imaginan? Toda esa columna es sodio. O sea, es una columna solamente de cationes. ¿El catión principal cuál es? En nuestro organismo es el sodio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Doc. Sí, bien. En esa torre, esa columna, ustedes de una parte, o sea, esa columna es todo sodio. El valor normal del sodio es 140. 140 miliequivalentes por litro. Puede ser de 135 a 145. ¿Ves? 140. Y nuestro organismo tiene que tener una torre similar de aniones. 140 de sodio, tengo que tener 140 de aniones. ¿Cuál es nuestro principal anión? El cloro. El cloro, así es. ¿Sí? De 95 a 105. ¿Sí? ¿Y cuál es el que le sigue? Bicarbonato. Dijimos de 20 a 26. Entonces nosotros hagamos de cuenta que tenemos un cloro de 105. ¿Sí? 105. Y tengo 23 de bicarbonato. ¿Cuánto es la suma de eso? ¿23 más 105? 128. 128. Muy bien. ¿Y cuánto? Esos son aniones. ¿Y cuánto era el valor de nuestro catión? Sodio. 140. 140. Yo tengo 140 de sodio y 128 de la suma de cloro y bicarbonato. ¿De cuánto es nuestro anión gap? La brecha aniónica. De 12. 12. Perfecto. ¿Lo entendieron todos? Cuando Sí. hablamos de anión gap, nos estamos refiriendo a eso, a la diferencia que hay entre el sodio y la suma de cloro más bicarbonato. ¿Está claro? Sí, Sí, Doc. profe. Bien. Bueno. Ahora en sus cabezas imagínense. Entonces yo tengo 140 de un lado de sodio y del otro lado tengo 105 de cloro, 23 de bicarbonato, entonces me queda una brecha aniónica de 12. ¿Qué hay en esos 12 aniones no medidos? Proteínas, fosfatos, sulfatos. ¿Sí? Eso me genera a mí la situación de equilibrio que las dos torres sean exactamente iguales, 140 mil equivalentes de iones. Positivo en la torre izquierda y negativo en la torre derecha. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en una acidosis? ¿Qué valor es el que va a disminuir? El de bicarbonato. En una Cationes. acidosis metabólica, ¿qué va a disminuir? Serían los cationes los que disminuyen, ¿no? No. El catión va a estar en 140, el sodio.
¿Quién va a disminuir? ¿Qué valor va a disminuir en una acidosis metabólica? El El bicarbonato. bicarbonato. El bicarbonato. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, en la torre que yo tengo de la derecha, se disminuyó el valor del bicarbonato. Hagamos una cuenta. Por ejemplo, el bicarbonato bajó a 10. O sea, paremos 13. Ahora, yo tengo que mantener 140 mi valor de compensación de aniones y cationes, ¿sí? ¿Cómo llego a 140? ¿Subiendo el cloro o aumentando la brecha aniónica? ¿Se entiende? No, profe. Yo tengo en la columna, en la torre de la derecha, ¿sí? Hagamos de cuenta que tiene 140 pisos. 105 pisos son de cloro. 23 pisos son de bicarbonato. Y me quedan 12 pisos que son todos los aniones no medidos. Para yo hacer la torre de la misma altura que el sodio. ¿Se entiende? Ahora yo me gasté 13 pisos del bicarbonato. El bicarbonato me quedó en 10. Ahora, pueden existir dos alternativas. Les voy a decir así para que sea más fácil de entender. Para yo mantener la altura de la torre, tienen que pasar dos cosas. Esos 13 pisos que yo me consumí del bicarbonato, pueden pasar dos cosas. Que sean de cloro los 13 pisos. Entonces yo tengo un cloro de 118. O puede pasar que mi anion gap sea de 25. Es decir, que los 13 se aumenten a los 12. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí tengo las dos acidosis metabólicas. La acidosis metabólica con anion gap aumentado o normoclorémicas, porque el cloro no se modificó, y las acidosis metabólicas hiperclorémicas o con anion gap conservado, porque el anion gap no se modificó. ¿Se entiende? Sí, doc. ¿Entendieron? Es decir, ese 140 se tiene que mantener en el mismo valor que los cationes del sodio. Ahora, puede pasar que sea a expensas de aumento del cloro o a expensas del aumento del anion gap. Siempre va a haber consumo de bicarbonato. El bicarbonato siempre se va a reducir. Ahora, ¿se va a reducir porque aumentó el cloro o se va a reducir porque aumentaron los aniones no medidos? Aumentó la brecha aniónica. ¿Está claro? Sí, doc. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo las dos acidosis metabólicas. ¿Por qué sé que una acidosis metabólica? Porque se redujo el bicarbonato. Ahora se redujo o porque aumentó el cloro o porque aumentó la brecha aniónica. Acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada o normoclorémicas, porque el cloro se mantuvo normal, y acidosis metabólicas hiperclorémicas o con brecha aniónica conservada, porque la brecha aniónica se mantuvo en 12 y lo que aumentó fue el cloro. ¿Está claro? Bien, ahora, ¿cómo sé yo si es hiperclorémica o es con anión gap aumentado? Por esta fórmula. Yo voy a medir el sodio, voy a medir el cloro y voy a medir el bicarbonato. Si el cloro se mantiene normal y el bicarbonato descendió como en cualquier acidosis, obviamente la brecha aniónica va a ser mayor. Si la brecha aniónica se mantiene normal, el bicarbonato disminuyó, sí o sí el cloro debe haber aumentado. Entonces tengo los dos tipos de acidosis. ¿Está claro? Sí, doc. Bien, entonces vamos ahí. Acidosis metabólicas con anion gap aumentado. Las acidosis metabólicas con anion gap aumentado hablan de la presencia de, o normoclorémica, ¿ven ahí?
hay un ácido que puede ser interno o externo que generó el aumento de esa brecha aniónica. Entonces, el clásico ejemplo de una acidosis metabólica con GAP aumentado es la cetoacidosis diabética. Es decir, la aparición de los cuerpos cetónicos es ese ácido no dosable, no titulable, que aumenta la brecha aniónica, genera consumo de bicarbonato y genera este tipo de acidosis. La insuficiencia renal por acumulación de fosfatos, la acidosis láctica por la acumulación justamente de ácido láctico, y en forma externa puede ser por la ingestión de un ácido externo, como puede ser el alcohol metílico, el etilenglicol, los salicilatos, el paraldehído, ¿sí? Es decir, yo agrego al organismo un ácido, entonces voy a consumir bicarbonato, pero el cloro no va a tener ningún impacto, ¿sí? Si los niveles de creatinina, si yo descarto que no haya función renal alterada, los cuerpos cetónicos son negativos y la acidosis láctica es negativa siempre y yo tengo una brecha aniónica aumentada, siempre debería pensar que hay una ingesta de un ácido, una ingesta tóxica de un ácido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Doc. Al revés, acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAP normal. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista pedagógico, ustedes pueden decir que las acidosis metabólicas se pueden dividir en dos. ¿Con anión GAP aumentado o con anión GAP conservado? Pero en realidad serían con anión GAP aumentado o normoclorémica y hiperclorémica o con anión GAP conservado. ¿Sí? Pero, o uno podría decir normoclorémicas e hiperclorémicas y estaríamos diciendo lo mismo, ¿se entiende? Cuando el paciente tiene un GAP normal, para yo tener acidosis metabólica tiene que haber hipercloremia. ¿Sí? Si el GAP es normal, tiene que haber aumento de cloro. Recuerden, para mantener esas dos torres en el mismo valor. Entonces, si yo tengo hipercloremia, pueden ser por pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, ¿sí? Generalmente fístulas, diarrea, drenajes, ¿sí? Drenajes abdominales, a veces intestinales, o a través de la administración de cloruro de amonio, la acidosis tubular renal, ya sea tanto la proximal como la distal, puede ser porque yo estoy aportando mucha solución fisiológica en suero, eso se llama acidosis por expansión. La solución fisiológica tiene cloruro de sodio, entonces yo le estoy aportando un exceso de cloro, entonces el paciente va a hacer una acidosis metabólica hiperclorémica por expansión con cristaloides. ¿Sí? Puede ser en los casos de hiperpotasemia inducida por drogas, por ejemplo, por la utilización a veces, por ejemplo, de espironolactona, Y, CARA2. Bien. El cuadro clínico de los pacientes, ¿cómo va a ser? Y obviamente lo que nosotros estamos haciendo acá un análisis es del estado ácido-base del paciente. Hay una infinidad de causas que pueden llevar a una acidosis metabólica, ya sea tanto por anión GAP aumentado como una hiperclorémica. Es decir, esa situación de acidosis siempre se va a manifestar. Recuerden que cuál va a ser nuestro buffer que se va a activar cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica. Va a ser el buffer respiratorio. ¿Sí? Es decir, el paciente va a tratar de eliminar dióxido de carbono, que es la única forma de eliminarse del ácido carbónico. Entonces, va a estar siempre hiperventilando. ¿Sí? Siempre hiperventilando. Ahora, yo después tendré que definir la causa que generó el desequilibrio ácido-base. Yo digo, el paciente está con una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Bien, está hiperventilando. Perfecto, como mecanismo de compensación. Ahora, la causa es la que va a terminar de corregir el desequilibrio. O sea, revirtiendo la causa, yo voy a tratar de corregir el desequilibrio, ¿sí? A veces puedo llegar a necesitar reponer bicarbonato. Generalmente en las acidosis metabólicas hiperclorémicas, sobre todo por expansión, muchas veces es necesario reponer el bicarbonato. Pero en las acidosis metabólicas con anión GAP aumentado, yo tengo que corregir la causa, porque puede ser hasta contraproducente la administración de bicarbonato, salvo en situaciones de extrema gravedad. Por ejemplo,
Si yo tengo una cetoacidosis diabética, cuando vean complicaciones agudas de la diabetes tipo 1, van a ver la cetoacidosis diabética. Entonces yo tengo hiperglucemia, generación de cuerpos cetónicos por insulinopenia, acidosis metabólica. Acidosis metabólica normoclorémica con anión GABA aumentado por la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Con expansión con cristaloides e insulina. No hago bicarbonato. Salvo una situación de extrema gravedad, que el pH tenga menos de 7, el bicarbonato menos de 10, pero generalmente si yo corrijo con expansión con cristaloide y corrijo con insulina, la acidosis metabólica va a revertir, porque estoy tratando la causa de descompensación, que es la cetoacidosis. ¿Se entiende? Sí, Doc. Bien. Para reponer el bicarbonato en esas situaciones puntuales, a veces usamos una fórmula que es la de Astrup-Mallengar, que eso yo debo multiplicar el exceso de bases, o el déficit de base en este caso, por el peso del paciente por 0,3, y eso me va a dar en moles cuánto debería corregir. ¿Sí? Bien. ¿Está claro con acidosis metabólica? Sí, Doc. Bien, en el caso de las acidosis respiratorias, dijimos acidosis metabólica. ¿Cuál es el punto, el cambio primario? ¿Cuál es el cambio primario en acidosis metabólica? La disminución del pH a expensas de la disminución del bicarbonato. Así es. Entonces, cuando nosotros busquemos el desequilibrio ácido-base, vamos a ver pH disminuido, bicarbonato bajo. pH disminuido, bicarbonato bajo es acidosis metabólica. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo debería estar el dióxido de carbono? Aumentado. No. Disminuido por la Porque el paciente está hiperventilación. hiperventilando. Para liberarse de ácido, trata de liberar ácido carbónico, y la forma de liberar ácido carbónico es descomponer agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo elimina por vía respiratoria. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto. Vamos ahora a acidosis respiratoria. En acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el pH? Bajo. Bajo, igual que la metabólica. Pero el dióxido de carbono, ¿cómo va a estar ahí? Aumentado. Aumentado, porque es la causa primaria. La acumulación de dióxido de carbono invierte la fórmula. Es decir, si yo tengo más dióxido de carbono, se une con agua, formo más anhidro carbónico, ¿y qué va a irse? La fórmula se va a ir para la izquierda. ¿Qué voy a formar más? A nivel renal, bicarbonato. ¿Sí? Entonces, la acidosis respiratoria va a tener ¿qué? Como cambio primario, ¿qué va a tener? Clínicamente. No, en laboratorio. Aumento del dióxido de Bicarbonato carbono. bajo. Aumento del dióxido de carbono. ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? También aumentado. Aumentado, pero no tanto, porque no es un cambio secundario. Generalmente en el límite superior o por encima ligeramente. ¿Se entiende? La diferencia entre los dos acidosis. Acidosis metabólica, bicarbonato bajo, cambio primario. Cambio secundario, descenso del dióxido de carbono por hiperventilación. Profe, Acidosis antes que, respiratoria, pH disminuido, cambio primario, aumento del dióxido de carbono y ligero aumento del bicarbonato. ¿Está claro? sí, profe, antes de que siga, una duda. Sí. ¿El anión GAP, eso tiene un valor normal o es la diferencia entre el sodio y el Es otro? el valor normal, de 8 a 12. Disculpen, Bien, no les dije. Cuando supera los 12, hablamos de un anión GAP aumentado. ¿Entendieron eso? más o menos. Ah, ¿qué no entendieron? ¿Cómo se calcula eso? ¿El cual? El anión GAP. Ah, volvemos al anión GAP. El anión GAP se calcula por una fórmula.
que es el sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. O lo que es lo mismo, sodio menos cloro menos bicarbonato. ¿Sí? Que eso lo mismo, lo pasamos. Bien. ¿Sí? Ahora, yo se lo hice gráfico con las torres, para que sea gráfico, que ustedes me entendieran. Ese consumo de bicarbonato podía correrse para arriba porque aumentó el cloro o para abajo porque aumentó el anion gap. Son las dos acidosis que hay. ¿Se entiende? Y ahí está el valor normal del anión. Bien. ¿Estamos o no? Repasemos. Si yo tengo el bicarbonato bajo y el pH bajo, ¿qué es? Acidosis metabólica. Bien, ¿y cómo debería estar el dióxido de carbono? Bajo también, ¿Por qué? porque estoy hiperventilando para poder Perfecto. Si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el dióxido de carbono? aumentado. Aumentado, Cambio primario. ¿Y el pH? disminuido. O sea, las dos acidosis, pero son claramente diferentes. Una tiene la pH2 baja porque está en un mecanismo de compensación y la otra está elevada porque es el mecanismo generador. Y el bicarbonato, ¿cómo va a estar? En la acidosis metabólica bajo, porque justamente el cambio primario por el consumo o la pérdida, y en cambio en la acidosis respiratoria va a estar ligeramente en el límite superior, un poquito por encima, como mecanismo de compensación renal por la presencia de la hipercapnia. ¿Se entiende? Sí, doc. Súper fácil. Así que ahora ya saben acidosis. Acidosis respiratoria, cambio primario, dijimos aumento del dióxido de carbono, ¿sí? Y obviamente los problemas clínicos que deriven en la falta de eliminación del dióxido de carbono es lo que van a condicionar la aparición de la acidosis respiratoria. Es decir, si el paciente es una EPOC y hace una neumonía, obviamente va a estar con acidosis respiratoria por hipercapnia, que es la causa, dijimos, primaria. ¿Está bien? Si le hago una sobredosis de morfina, le voy a generar hipoventilación del centro respiratorio, no va a generar una buena ventilación, acumulación de dióxido de carbono, acidosis respiratoria. Tiene un Guillain-Barré, tiene hipoventilación por compromiso neuromuscular, va a ser una acidosis respiratoria por hipercapnia. ¿Sí? Profe, ahí en la respiratoria, el bicarbonato empieza a aumentar ligeramente porque se empieza a reabsorber en el riñón. No, ¿por qué aumenta ligeramente? Porque tiene más sustrato, hay mucho dióxido de carbono. Entonces la fórmula que hace, se une el dióxido de carbono con el agua, hace ácido carbónico y forma más bicarbonato. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fórmula que vimos al comienzo? Esta. Si yo tengo acá mucho dióxido de carbono, entonces se va a unir más con agua, voy a hacer más ácido carbónico, voy a generar más bicarbonato. Al revés, si yo tengo consumo de bicarbonato por la unión de hidrogeniones, voy a hacer más ácido carbónico y lo voy a tratar de liberar como dióxido de carbono. ¿Sí? Hiperventilación. ¿Se entiende? Bien, es viceversa. Está bien. Así es. Bien. Acá. La causa más frecuente, entonces dijimos, la enfermedad respiratoria obstructiva, restrictivas o mixtas. Los fármacos depresores, lesiones del sistema nervioso central que comprometan, por ejemplo, tumores a nivel protuberancial. La obesidad, ¿sí? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, todo eso genera hipercapnia, ¿no? O la inspiración de dióxido de carbono. ¿Cómo puede inspirar dióxido de carbono? Si yo hiperventilo, por ejemplo, en una bolsa. Ustedes vieron que a veces en las unidades de cuidados críticos a veces suelen tener unas bolsas con reservorio de oxígeno, que eso es para mejorar la hipoxemia, pero el paciente lo hacen reinhalar dióxido de carbono. Entonces esas bolsitas, si uno las tiene sostenidas al tiempo, pueden generar
aumento del dióxido de carbono por reabsorción del dióxido de carbono que el paciente está eliminando. ¿Sí? Entonces, obviamente, los cuadros clínicos, el cuadro clínico va a depender de la etiología que esté condicionando la aparición de la acidosis, ¿sí? Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que toleran cifras más elevadas de dióxido de carbono que algún paciente que está descompensado en una situación aguda, ¿no? Donde ese hipercapnia, ¿qué va a generar? Generalmente condición en estado de narcolepsia, donde el paciente deprime aún más el centro respiratorio, su condición neurológica y empeora la hipercapnia. ¿Sí? Eso es cómo se genera, por ejemplo, una muerte por intoxicación con monóxido de carbono. ¿Sí? Ustedes han escuchado, visto alguna vez aquellos pacientes que se mueren durmiendo, ¿sí? Con un brasero. Entonces, la inhalación de monóxido de carbono genera una depresión del centro respiratorio y el paciente termina con una apnea, y la apnea en paro respiratorio, paro cardíaco y muerte, durmiendo. ¿Sí? Por justamente ese estado de narcolepsia profunda que genera la acumulación de monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono generan la misma situación a nivel neurológico. El diagnóstico obviamente va a depender, como en todas estas situaciones, porque nosotros estamos haciendo un análisis solamente del estado de óseo-base, un resultado de laboratorio. Entonces, el diagnóstico va a depender justamente de la valoración clínica que nosotros hacemos del paciente. El laboratorio nos va a permitir ver que el pH está disminuido, el dióxido de carbono ha aumentado y el exceso de base y el bicarbonato suele estar por encima del límite normal, ligeramente aumentado, no disminuido como una acidosis metabólica. Y obviamente, en virtud de su compromiso respiratorio, puedo tener hipoxemia asociada, es decir, disminución de la presión parcial del dióxido de carbono. No siempre, pero lo puedo tener. ¿Cómo se trata en este caso a los pacientes? Bueno, debo tratar la causa que desencadenó esa acidosis respiratoria. Si el paciente está con un cuadro obstructivo severo, una EPOC agudizado, tendré que hacerle fisioterapia, nebulizaciones, ventilación no invasiva o incluso llegar a la colocación a realizar intubación endotraqueal y de este modo generar ventilación mecánica de tipo invasiva. ¿Sí? Es decir, le daré antibióticos si está con una neumonía, es decir, tratar de revertir la causa que generó la acidosis respiratoria. Si el paciente tiene una lesión neurológica, tiene un Guillain-Barré o una miastenia gravis, deberé tratar la causa, daré plasmaféresis, inmunoglobulina, poner un RM con asistencia respiratoria mecánica al paciente, hasta que resuelva su problema y de ese modo disminuir la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente que lo llevó a la acidosis respiratoria. ¿Estamos? Alcalosis respiratoria. ¿Qué sucede en la alcalosis respiratoria? En la alcalosis respiratoria, ¿el pH cómo va a estar? Aumentado. Sí. Recuerden que todo ese equilibrio puede estar el pH normal o alterado. Cuando está alterado estaría descompensado. Pero para facilitar las cosas, entonces alcalosis respiratoria, pH aumentado. Ese pH aumentado obedece a qué cambio primario. A una disminución Dióxido de carbono. del dióxido de carbono, generalmente es por hiperventilación. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una crisis de nervios, una crisis histérica, el paciente hiperventila, ¿sí? Hiperventila, entonces puedo tener una alcalosis respiratoria. Pero puede ser, por ejemplo, signos incipientes de una sepsis, puede ser un shock, un estado de shock, donde el paciente empieza a hiperventilar porque justamente se siente mal, puede ser una anemia muy severa, insuficiencia cardíaca, es decir, que el paciente empieza a sentirse mal, entonces empieza a ponerse, que esté con mucho dolor, entonces hiperventila por esa condición y me lleva a una acidosis, a una alcalosis respiratoria. Entonces, si una alcalosis respiratoria por una crisis de nervios, yo la tengo que hacer reinhalar. Le hago respirar en una bolsita, entonces el dióxido de carbono que elimina lo va a reinhalar y eso me lleva a un estado de compensación. Ahora, si el paciente está con signo incipiente de una sepsis, con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Obviamente no lo voy a hacer reinhalar una bolsita de oxígeno.
en una bolsita de papel. Trataré de corregir la sepsis grave, trataré de corregir la insuficiencia cardíaca para que revierta la alcalosis respiratoria. Bien. Las causas más frecuentes entonces pueden ser estado hiperemotivo, una insuficiencia cardíaca, todo lo que dijimos recién, una anemia, que el paciente esté ventilado mecánicamente, pero yo lo esté hiperventilando, es decir, de una frecuencia más alta de la que debería tener, entonces lo llevo en estado de alcalosis. ¿Sí? Bien. Recuerden en todo esto de desequilibrio, obviamente, insisto, siempre uno tiene que recurrir, uno no es maquillar el desequilibrio del laboratorio. Si está con acidosis le pongo bicarbonato, si está con alcalosis le pongo hidrogeniones, sería, bueno, nosotros debemos corregir la causa, porque la causa es la que condiciona la alteración. La alteración es como un llamado a atención y una evaluación que nosotros hacemos del paciente para reconocer su estado metabólico, pero no hace referencia a la causa, ¿sí? Nos hace referencia a la alteración solamente. Nosotros tenemos que reconocer como clínicos la causa que condiciona ese desequilibrio, ¿sí? Los pacientes con una alcalosis respiratoria pueden tener hormigueos, parestesias, ¿sí? A nivel de los miembros superiores e inferiores, o espasmos tanto a nivel de la mano como del pie. Y lo que hacía referencia yo recién, no es lo mismo un estado de estrés o hiperventilación por ansiedad a otro tipo de cuadro, ¿no? Entonces siempre estar atentos a eso y no minimizar los cuadros. En los estudios de laboratorio dijimos, ¿cómo va a estar en una alcalosis respiratoria? La alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado, pero el cambio primario va a ser la hiperventilación, dijimos. Entonces el cambio primario va a ser el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar el bicarbonato? Si yo tengo menos dióxido de carbono, va a estar en el rango, pero en el límite inferior. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese una alcalosis metabólica, ¿cuál sería el cambio primario? Aumento del bicarbonato. El aumento del bicarbonato. Claro, en una alcalosis el pH va a estar aumentado. Si es respiratoria, la alcalosis va a ser condicionada por el descenso del dióxido de carbono. Pero si es metabólica, el único que puede generar una alcalosis es que yo acumule bicarbonato. ¿Sí? Es la única razón. ¿Sí? Y la PCO2 va a ser normal o ligeramente aumentada por mayor aumento del sustrato, pero no va a ser la causa primaria. ¿Está bien? La etiología más frecuente son las pérdidas de ácido, ya sea por vómitos o sondas, por ejemplo, nasogástricas, donde hay aspiración de contenido gástrico fundamentalmente ácido, y eso me lleva a una alcalosis metabólica, ¿sí? Exceso de mineralocorticoides, administración de bicarbonato, puede pasar, o sea, de cualquier alcalino, y las hipopotasemias. En este caso, generalmente, los cuadros de alcalosis metabólicas suelen acompañarse de debilidad muscular en forma difusa, ¿no? Obviamente que hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con compromiso y patologías neuromusculares, es decir, por ejemplo, la miastenia gravis, ¿sí? Donde yo puedo tener alteración a nivel neuromuscular y ser una entidad y no el desequilibrio, ¿se entiende? Entonces siempre tengo que estar atentos a la cuestión clínica, ¿no? Y se puede manifestar porque el paciente tenga ilio, paralítico, vómitos, náuseas, justamente por esta parálisis intestinal, distensión abdominal, arritmias o alteración en el nivel de conciencia. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Porque el pH va a estar aumentado y la causa del pH aumentado va a ser el cambio primario que corresponde al aumento del bicarbonato. ¿Sí? Obviamente el exceso de base va a estar también incrementado y la PCO va a estar normal en el límite superior en virtud del mayor sustrato que hay. ¿Sí? Bien. El tratamiento, recuerden, el tratamiento siempre está destinado a la corrección del desequilibrio como causa. ¿Sí? O sea, la causa que condiciona la aparición del desequilibrio. Y no a maquillar el desequilibrio.
Bien, ¿alguna duda? No, Doc. Bien. Entonces, acá vamos a hacer un repaso. Acidosis respiratoria. Cambio primario. Acumulación de bicarbonato, No, de dióxido de carbono. de dióxido de carbono. Acumulación de dióxido de carbono. Como cambio secundario, yo puedo tener un ligero aumento del bicarbonato, ¿sí? Pero el cambio primario es la acumulación del dióxido de carbono y eso va a generar un descenso del pH. ¿Sí? Acidosis metabólica, vamos a hacer el orden, por ejemplo. Hicimos primero acidosis metabólica. pH disminuido. ¿Cuál es el cambio primario? Baja el bicarbonato, Bien, ¿y la compensación cuál va a ser? hiperventilación. La hiperventilación con el Menos. consecuente descenso del dióxido de carbono. Perfecto. Alcalosis respiratoria, alcalosis, aumenta el pH. ¿Y el cambio primario? Bajaba el dióxido de carbono, hiperventilado. Por la hiperventilación del paciente. Y como cambio secundario, el bicarbonato va a estar en el límite inferior por falta de sustrato. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Acá vemos que está disminuido el dióxido de carbono, como en la acidosis metabólica, y disminuido o normal el bicarbonato y disminuido el dióxido de carbono. ¿Ves que están iguales? ¿Y cuál es la diferencia? El pH. El pH, claro, uno va a tener una acidosis y otro una acidosis y el otro va a tener una alcalosis. Uno va a tener una acidosis metabólica y el otro una alcalosis respiratoria, o sea, nada que ver. Siempre, por eso siempre tengo que hacer el análisis del pH y tengo que valorar dónde está el cambio primario, ¿no? Y ese cambio primario obviamente me va a permitir entender el desequilibrio. Alcalosis metabólica, pH aumentado, la causa primaria, aumenta el bicarbonato y como cambio secundario voy a tener un sustrato mayor de bicarbonato, entonces voy a tener el dióxido de carbono dentro de lo normal, pero siempre el cambio secundario va a estar dentro de lo normal o en el límite ligeramente superior, ¿no? O en el límite ligeramente inferior, ¿no? El cambio secundario suele ser menos evidente que el cambio primario. ¿Estamos? Sí, Doc. Bien, en los trastornos mixtos, yo a veces puedo tener todas estas fórmulas para calcular cuál debería ser la presión parcial de dióxido de carbono estimada para la acidosis metabólica que tiene el paciente. Entonces hago esta fórmula. O para una acidosis respiratoria aguda o crónica, ¿qué valor debería tener yo de bicarbonato? ¿Sí? Obviamente si tengo más dióxido de carbono, para ver, por ejemplo, si en esta fórmula en la acidosis respiratoria aguda, yo tengo que el bicarbonato me da por debajo del valor que yo estimaba, puede ser que tenga un trastorno mixto, tengo una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica por consumo de bicarbonato. ¿Se entiende? Bueno, pues para eso yo puedo calcular, pero bueno, tengo que hacer todas estas fórmulas, que no son importantes que ustedes las tengan presentes. Es saber que puede haber trastornos mixtos de asociación a nivel de las descompensaciones, tanto metabólicas como respiratorias, y que hay fórmulas donde yo puedo facilitar el cálculo de ese tipo, pero ustedes tienen que comprender lo que yo les dije recién. ¿Sí? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. ¿Está claro? Todas las situaciones, dijimos, pueden estar compensadas o descompensadas. Descompensada cuando hablamos de descompensada cuando el pH está alterado. Y compensada cuando el pH está normal. Es decir, yo puedo tener una acidosis metabólica con un pH normal, pero con un bicarbonato bajo y un dióxido de carbono bajo, ¿sí? Pero sin embargo el pH se mantiene normal por los mecanismos de compensación que todavía están presentes y eficaces, digamos. Bien. Bueno, vamos al taller. Caso 1, a ver. Así se informa la gasometría. pH, dijimos, dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno, bicarbonato, exceso de base y saturación.
¿Qué tiene el paciente? ¿Qué desequilibrio ácido-base tiene el paciente? Se ve una marcada disminución del pH. O sea que tiene una acidosis descompensada. Sí. ¿Está bien? ¿Todos coinciden? Sí, profe. Sí. Bien, una acidosis descompensada. ¿Esa acidosis de qué tipo puede ser? ¿Qué tipos de acidosis conocen ustedes? ¿Qué dos tipos de acidosis conocen? Metabólica y Metabólica. respiratoria. Bien, metabólica y respiratoria. Entonces analicemos ahí. ¿Es respiratoria o metabólica? Si fuese metabólica, ¿cómo debería estar el bicarbonato? Bajo. 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 Ahí, estaba medio alto. Bien. ¿Y si fuese una acidosis, y cómo debería estar por la hiperventilación el dióxido de carbono? Aumentado. Tal vez No, lo no, está no. eliminando. En una acidosis metabólica, Disminuido. por hiperventilación. ¿Y acá cómo está? Aumentado está ahí. Está aumentado, francamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acidosis es? Respiratoria. Una acidosis acidosis. respiratoria descompensada. ¿Qué harían con ese paciente? ¿Cómo se lo imaginan? ¿No era de la cetoacidosis? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Una cetoacidosis es una acidosis metabólica. Acá estamos hablando de una acidosis, ¿de qué tipo? Respiratoria. Es Respiratoria. una acidosis respiratoria descompensada. Podría ¿Está ser un bien? paciente EPO con dificultad respiratoria. Perfecto, ese paciente. ¿Sí? Un paciente con una fibrosis pulmonar, disminución del volumen del pulmón derecho e izquierdo, ¿sí? Con infiltrados, ¿sí? Ese paciente es importante. Es decir, un paciente para tolerar ese nivel de dióxido de carbono, ¿sí? Sin duda que es una patología crónica. Pero ya, sin embargo, los mecanismos de compensación están alterados porque ya el pH es bastante por debajo de lo normal. Una acidosis respiratoria, cambio primario, cambio secundario, ligero aumento del bicarbonato porque tengo más sustrato. ¿Está claro? Con hipoxemia, está justo en el límite ahí del PO2. ¿Está claro? Sí, doc. ¿Todos lo entendieron? Bien, el bicarbonato está en el límite, hay ligeramente aumentado y obviamente eso tiene impacto en el exceso de base que es positivo. Si la acidosis fuese metabólica, esto debería estar francamente disminuido con un déficit de bases bien negativo y el dióxido de carbono por debajo de lo normal por la hiperventilación secundaria. ¿Está claro? Bien, esa es la tomografía del paciente, ¿sí? Fibrosis pulmonar, retracción a nivel de la pleura, engrosamiento pleural, un infiltrado, disminución del volumen, contracción de la silueta cardíaca hacia la izquierda. ¿Lo ven? Bien, ahora, ¿qué tiene ese paciente? Alcalosis descompensada. Alcalosis. Ah, Una alcalosis descompensada. Perfecto. Alcalosis, pues el pH está en 750, obviamente está descompensada, pues está fuera del rango normal. Ahora, ¿esa alcalosis de qué tipo puede ser? ¿Las alcalosis de qué tipo pueden ser? Metabólica y respiratoria. Bien. Si fuese metabólica, el bicarbonato, ¿cómo debería estar? Aumentado. Bien, ¿y acá cómo está? aumentado. ¿Cómo? Aumentado. Si fuera metabólico, aumentado. ¿Y cómo está acá? Bajo. Normal, recuerden que es de 20 a 26.
¿Y el Bien. dióxido de carbono cómo está? Bajo, está hiperventilando. Perfecto. Entonces una alcalosis Respiratoria, descompensada. descompensada. Excelente. La causa, una crisis histérica. Bien. Vamos acá. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué ven en el electrocardiograma? El ritmo es regular y irregular. Irregular. ¿Cómo? Regular. Irregular. Los RR son totalmente variables. Si ustedes ven acá, la separación que hay acá es distinta de esta. ¿Y tiene P o no en D2? ¿Ven si tiene P? La P debe ser positiva ante cada QRS. ¿Tiene P o no tiene P? Sí, Doc. No tiene P. Eso que ven ahí es la T. Pero la P no tiene. No tiene P y es irregular, ¿qué es? ¿Una arritmia? Una fibrilación auricular. El paciente está con una taquipnea que condicionó una alcalosis respiratoria porque está con una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. ¿Sí? O sea, yo debo tratar la arritmia ventricular, la arritmia supraventricular, la fibrilación auricular, para que nuestro paciente mejore su alcalosis respiratoria. ¿Está bien? Bien, a ver, este paciente, una mujer de 46 años, tiene antecedentes de pánico, está tratado de forma irregular con clonazepam, consulta por angustia, palpitaciones rápidas, parestesias tanto de ambos miembros superiores y un dolor torácico retroesternal tipo puntada. El electro es normal, salvo que tiene una frecuencia cardíaca de 100, necesita ahí el límite de una taquicardia sinusal, y tiene esa gasometría arterial, 755, 21, 98, 20, menos 2,1 y 97%. ¿Qué tiene nuestra paciente? Puede ser una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria descompensada. ¿Sí? Una alcalosis respiratoria descompensada porque el pH está por encima de lo normal. Perfecto. ¿Por qué una alcalosis respiratoria? ¿Por qué me dijiste una alcalosis respiratoria? Por la PCO2. Porque el Porque el CO2, pH está aumentado y la causa del pH aumentado es el dióxido de carbono bajo. la disminución del dióxido de Claro. carbono. Así es. Entonces, alcalosis respiratoria
cambio primario, descenso del dióxido de carbono, cambio secundario, el bicarbonato en el límite inferior de lo normal, ¿sí? Eso es por la taquipnea de nuestra paciente. Bien, este es un paciente de 80 años, hombre, exfumador de 60 paquetes de cigarrillo al año, de POP, tratado con broncodilatadores y oxígeno domiciliario, consulta por exacerbación de su disnea, asociado con tos productiva y cambio en el color de la expectoración, de aspecto bucopurulento, frecuencia respiratoria 28, uso de musculatura accesoria, cianosis, frecuencia de 100, tensión de 160 a 100, y esa gasometría. A ver qué tiene la gasometría. Que el pH está bajo. Sería una acidosis. Descompensada. Bien. ¿Y qué más? El dióxido de carbono está alto. Una acidosis. ¿La acidosis? Acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria con hipoxemia incluso, ¿no? En Sí. saturaciones bajas. El bicarbonato está un poco más elevado, un poco más de lo normal, porque obviamente este es un paciente crónico, ¿no? Seguramente tiene niveles elevados persistentes de dióxido de carbono, pero en este caso le llevó una ligera descompensación. ¿Sí? Paciente, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Antibióticos, broncodilatadores, fisioterapia. Mujer de 15 años, consulta por dolor abdominal difuso, alteración de su estado de conciencia, trastorno de conducta, excitación psicomotriz. A nivel de examen físico se nota una gran deshidratación, frecuencia cardíaca de 130 por minuto, regular, una tensión arterial de 80-60, frecuencia respiratoria de 24. Y tiene este laboratorio y esa gasometría. A ver, ¿qué les parece la gasometría? Ahí sería acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Descompensada, ¿no? ¿Por qué una acidosis metabólica? Porque el pH está disminuido y está El disminuido. bicarbonato. Tiene 8 de Ahora. bicarbonato. ¿Sí? Con un déficit de base de menos 15. O sea, claramente una acidosis metabólica con el dióxido de carbono disminuido por la hiperventilación. Si fuese una acidosis respiratoria, el dióxido de carbono debería estar elevado. ¿Y qué anion gap tiene? Porque la acidosis metabólica podemos calcular el anion gap. ¿27? Hagamos el cálculo. 138 menos la suma de cloro más bicarbonato. ¿Cuánto tengo de cloro? 95. ¿Y el bicarbonato cuánto es? 8. Sería 103, ¿verdad? ¿Cuánto dijeron ustedes? 35 debería costar. 138 menos 103 sería 35. O sea que es una acidosis metabólica descompensada con anion gap Aumentado. aumentado. Sería aumentada. La causa, La acumulación de los cuerpos cetónicos. Ahí una sería acidosis diabética. Exacto. hipercloremia, ¿no? Excelente. Hombre de 26 años con cuadro gripal típico asociado a vómitos alimenticios que le han impedido alimentarse hace 3 o 4 días. Se lo nota deshidratado, decaído, frecuencia cardíaca 88, tensión arterial de 90-50, frecuencia respiratoria 14, febril.
¿Qué tiene el paciente? Sería una alcalosis metabólica por una... Profe, puede ser que se cambió el caso. Ah, disculpen. Sí. Ahí está, por el vómito debe ser. ¿Qué es entonces Alcalosis. metabólica. una alcalosis metabólica? Cambio primario, aumento de el bicarbonato y el exceso de bases, más 8, con un valor normal del dióxido de carbono. Alcalosis metabólica descompensada. Excelente. Ese Recuerden que los desequilibrios ácido-base pueden tener valores de pH normal, estar compensados, ¿sí? Pero estar el desequilibrio presente. ¿Cuál les parece que tiene más desequilibrio ahí de los valores? El bicarbonato no está bajo. No, no está bajo. Tiene 30. Es una acidosis Sí, perdón. respiratoria compensada. Es una acidosis respiratoria compensada, porque el cambio primario tiene una gran elevación del dióxido de carbono. La paciente sextabaquista, severa, disnea y tos progresiva, disnea progresiva y tos productiva. Tiene una PCO2 sumamente elevada. Obviamente eso genera más sustrato para que haya más bicarbonato y más exceso de bases. Pero si fuese una acidosis metabólica, el bicarbonato debería estar por debajo de 20. En este caso, el cambio primario es la elevación del dióxido de carbono. ¿Estamos? Bien, y este otro... Paciente 81 años, cardiópata, con neumonía, olivúrico hipotenso, hipoperfundido, tiene hemoglobina de 12, 14.000 blancos, urea de 106, creatina de 151, sodio 138, potasio 4, cloro de 104 y los gases que son esos. 7.31, 31, 85, 18 menos 7 y 95%. ¿Qué tiene el paciente? Una acidosis descompensada. Una acidosis una acidosis descompensada. ¿De qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica, no está en 18 el Si fuese carbonato. respiratoria, deberíamos tener elevado el dióxido de carbono y tiene a su vez disminuido el bicarbonato con un déficit de base bien negativo. Acidosis metabólica descompensada. Probablemente por sepsis, habría que ver el lactato cómo está, o por la falla renal que está teniendo el paciente. La urea, lo normal es hasta 40 y la creatinina hasta 1.2. Muy bien. Mujer de 19 años con pancreatitis aguda litiásica, 72 horas de evolución y tiene ese laboratorio. 749, 24,5, 108, 22,3, menos 3, 99,8%. Profe, ¿lo puede volver? Sí. Una alcalosis respiratoria.
una alcalosis respiratoria, es decir, el pH está ligeramente aumentado con un bicarbonato, con un dióxido de carbono disminuido, pero con un bicarbonato normal. Y la oxigenación está muy buena. Puede ser que esté con dolor, que esté, ¿sí?, como causa de su hiperventilación. Perfecto. Bien. Nos quedan dos. S. ¿Qué tiene? Alcalosis respiratoria compensada por el pH. Una alcalosis respiratoria, pero en realidad lo que está predominando ahí es la hipoxemia. Claro, 67%, pero si el pH Claro, es está decir, normal, no estaría el compensando. paciente yo me lo imagino muy taquipneico, pero porque está muy hipoxémico. ¿Se entiende? Es decir, y eso genera una ligera alcalosis respiratoria, pero ahí lo que predomina es la hipoxemia, ¿no? O sea, no el desequilibrio, sino justamente la caída de los valores de oxigenación. ¿Estamos? Profe, ahí la presión de dióxido de carbono está normal, o sea, está en el límite casi. Claro, está en el límite inferior, Ujú. ¿sí? Lo que está muy bajo es el 40, la presión parcial de oxígeno. Bien, y 87 años, sepsia urinaria, abundante expansión de líquidos con solución fisiológica, y le hacen ese laboratorio y esos son los valores. Una alcalosis. Sí, alcalosis. Descompensada. ¿Una? Alcalosis. Acidosis. No. Empecemos de vuelta. No puede ser. Ácido. ¿Qué tiene el paciente? Acidosis está descompensada. Una acidosis descompensada. Una acidosis, 17-21. Bien. Metabólica puede ser, profe. ¿Ah? Puede ser que sea ¿Cómo? metabólica. Una No son acidosis acidosis metabólica. ¿Por metabólicas. qué me decís eso? Porque tiene 2 el bicarbonato y menos 16 de déficit de bases, con un dióxido de carbono bajo por la hiperventilación. Acidosis metabólica descompensada, ¿con anión capa aumentado o conservado? O hiperclorémica. Hiperclorémica, claro. Puede ser anión. Una acidosis metabólica descompensada con anión GAP conservado o hiperclorémica. Si ustedes hacen el cálculo del GAP, ¿cómo hacemos el cálculo del GAP? Sodio, 137, menos 117, 20, menos 12, 8. El anión GAP me da 8. ¿Está claro? Es decir, la acidosis metabólica es con anión GAP conservado. Podríamos hacer no darle tantos cristaloides, no darle tanta solución fisiológica, por cambiarlo por Ringer lactato y hacerle bicarbonato. Es una acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP, dijimos, conservado o hiperclorémica, descompensada por sobreexpansión con cristaloides, con solución fisiológica. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿O no? Sí, doc. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, traten de repasarlo al tema para que ustedes tengan presente lo que vimos hoy y justamente
eso que veíamos, ¿no? De los valores, tenerlo aceitado. Por un mecanismo ustedes tienen que ver y rápidamente interpretar el análisis. Pero siempre recuerden que el análisis de ese desequilibrio tiene que estar obviamente en relación a lo que el paciente está cursando clínicamente. Porque el desequilibrio puede obedecer a un montón de causas. Y